Buenos días y bienvenidos a un nuevo blog del Proyecto Plutarco. Hoy os traemos un ABC de Plutarco, es decir, que os vamos a traer una palabra asociada a cada letra del abecedario que represente una anécdota o una curiosidad asociada a nuestro autor. Obviamente hay demasiadas letras como para poder hacerlo en el tiempo que normalmente dedicamos a un blog y por eso hoy os traemos la primera serie de Proyecto Plutarco, es decir, que vamos a dedicar más de un blog a este concepto. Pero sin perder más tiempo, vamos con nuestra primera letra. A la A dedicamos Amonio. Parece ser que este hombre de origen egipcio fue el cabeza de la academia en Atenas y por tanto profesor de Plutarco en su juventud. Y aparece en algunas escenas de las cuestiones convivales, en concreto de la 3.1 y de la 9.15, por ejemplo, y aparece también como personaje en alguno de los diálogos píticos, que luego veremos qué son. Con la B tenemos biografías. Ya hemos explicado en algún blog qué son las vidas paralelas, esas biografías que escribió Plutarco. Y si no sabéis qué son, os dejo el link en la descripción. Pero hoy quería dedicarle un momento a ese proyecto en sí. Se trata de una de las primeras series en las que se comparan dos vidas, en este caso un griego y un romano. Y por supuesto, Plutarco tuvo que tener algún tipo de lista inicial en la que fuera apuntando quiénes quería incluir en este proyecto. Y es interesante, por ejemplo, ver que de los romanos todos pertenecen al periodo republicano, no hay nadie de la época imperial. Sin embargo, esta época le pillaba a Plutarco mucho más cercana y hubiese disponido de fuentes más cercanas y más accesibles. También vemos que parece ser que fue añadiendo a lo largo que iba desarrollando el proyecto nuevos personajes, por los que quizá los últimos fueran añadidos y no pertenecieran a esa lista inicial. Y con C tenemos carácter. Y con carácter me refiero al ethos del biografiado. A Plutarco le interesa principalmente retratar las virtudes y los vicios del ser humano. Por eso tiene vidas que deben ser tomadas como un antimodelo, es decir, todo lo contrario a un modelo a seguir, porque sabe que se aprende mucho de lo malo. Eso es lo que hoy en día también consideramos como un antihéroe. Y por eso un retrato profundo del carácter del ser humano es fundamental en la vida paralelas. A la D le hemos dedicado Delfos. Todos hemos oído hablar del más famoso oráculo de Grecia, el centro del mundo, el ónfalos, decían los griegos. Ónfalos que significa ombligo y por tanto el ombligo del universo en la antigüedad. Si no lo conocéis, os animo a que busquéis el mito de Apolo asociado a este lugar sagrado. Un espacio sagrado al que Plutarco estaba muy unido, como veremos más adelante, y al que le dedica varios tratados que conocemos como diálogos píticos, diálogos asociados a la Pitia de Delfos, la sacerdotisa de Delfos. Estos son de Apud Delfos, sobre la E de Delfos, de Pitiae Oraculis, sobre los oráculos de la Pitia, y de Defectu Oraculorum, sobre la desaparición de los oráculos. Con la E tenemos epogé, un término filosófico griego al que Plutarco se adhiere. Viene a significar la suspensión de juicio, una precaución que debemos tener siempre que no podemos comprobar cierta información. Esto Plutarco y el platonismo de su época lo aplican a conocimientos como la metafísica, la divinidad o el universo, es decir, todo aquello de lo que el ser humano no puede estar seguro. Y con la F tenemos filantropía, una palabra que hoy en día en español todavía utilizamos y que proviene de dos raíces griegas, philos, amar, amistad, y anthropos, ser humano. Es decir, que nuestro Plutarco amaba al ser humano. Esto significa que quería ayudar siempre que podía a la comunidad y lo hacía sirviendo a su patria como político y sirviendo a la sociedad como profesor de su escuela y filósofo. Así, Plutarco nos enseña que todos podemos aportar nuestro granito de arena para mejorar la sociedad de nuestro entorno directo. Y con la G tenemos Grecia. Como sabéis, Plutarco era griego, pero Grecia, en su época, siglo I-II después de Cristo, formaba parte del Imperio Romano. Y eso Plutarco lo refleja también en su obra,
Por ejemplo, tiene un tratado que se llama De Gloria Atheniensium, sobre si los atenienses fueron más ilustres en la guerra o en la sabiduría. Para Plutarco, el poder político es para Roma, pero Grecia sigue siendo la patria de la cultura. En la H tenemos a Heródoto, el padre de la historia. Como normal, Plutarco menciona por aquí y por allí a Heródoto, pero incluso tiene un tratado entero dedicado a Heródoto que se llama Sobre la malignidad de Heródoto. Y aquí acusa al historiador de parcialidad y malicia. Esta actitud no tiene lugar en otros sitios de su obra y por tanto ha dejado un poco perplejos a los estudiosos de Plutarco, pero se ha intentado explicar como un simple ejercicio de retórica. Y es que también es verdad que Plutarco podía estar un poco picajoso porque Heródoto a menudo critica la actitud de los beocios en la guerra contra los bárbaros, contra los persas, la guerra que describe en su obra. Y Plutarco es de Beocia. Con la I tenemos Italia. Seguimos con nuestro pequeño recorrido geográfico. Como embajador, en tanto que político y filósofo, Plutarco viajó varias veces a Italia, al parecer. En estos viajes de negocios, aprovechó también para ampliar su círculo de amistades, como él mismo nos cuenta en la vida de Demóstenes 2.2. Y además aprovechó estas estancias para practicar y mejorar su latín, porque según nos dice él mismo en esta obra también, él empezó a estudiar latín bastante tarde y por tanto su nivel no era excesivamente bueno. Estos viajes le permitieron practicar de primera mano la lengua estando en el país. Todos sabemos que no hay método mejor. De nuevo, Plutarco nos enseña que aunque empecemos unos estudios de manera tardía, si nos ponemos con empeño podemos lograr mejorar nuestro nivel. Llegamos a la J con Queronea. Y me diréis, esta tiene trampa, porque la J no es una Q. Pero lo cierto es que la letra griega cuyo sonido se corresponde con nuestra J es la J, que es la letra con la que se escribe la palabra Chaironeia en griego. Lo que pasa que con las leyes de transcripción y la evolución de sonidos nos han jugado una mala pasada. Sin embargo, obviamente queríamos incluir en esta lista la patria natal de nuestro querido Plutarco, que es Queronea. En esta ciudad Plutarco no solo nace, sino que también reside prácticamente toda su vida. Y de hecho dice por ahí que no quería abandonar su pequeña ciudad para no hacerla aún más pequeña por perder a uno de sus miembros de la comunidad. Más cuco. Y con esto llegamos a la última letra de nuestro blog de hoy, que es la L de Lamprias. Lamprias es el nombre del hermano mayor de Plutarco. Lamprias es el nombre del padre de Plutarco. Lamprias es un nombre común en Queronea. Nuestro autor menciona, como sabéis, bastante a familiares y amigos, sobre todo en esas obras en las que están distendidamente charlando en torno a un buen almuerzo o a una buena cena, es decir, en las cuestiones convivales. Lamprias, el hermano, en concreto, aparece en varias escenas, la 1.8, la 2.2, la 8.6, la 9.14, y de hecho es el narrador principal de uno de los tratados de Moralia, como es De Facie quae in orbe luna et apparet, sobre la cara visible de la luna. De todas estas escenas se infiere la personalidad del hermano mayor de Plutarco. Es un hombre inteligente, es ingenioso y, por lo visto, bastante burlón. Pues con ello llegamos al final de nuestro blog de hoy. Los esperamos el mes que viene con la continuación de nuestro ABC de Plutarco, pero os animamos a que nos digáis si se os ocurren otras palabras asociadas a las letras que hemos ido viendo hoy. Podéis dejar vuestros comentarios en la sección de comentarios debajo del vídeo o incluso en nuestra página de Proyecto Plutarco en Facebook, que también dejo en la descripción debajo. Hasta el mes que viene, plutarquistas.